Amado Dios, siga bendiciendo sus vidas. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Yo les invito a abrir su palabra, todos aquellos que han traído su Biblia. Aleluya. En el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 2 hasta el 10. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículos del 2 al 10, y de la manera en que usted pueda, y su cuerpo así se lo permita, estén de pie. Con ello hacemos un acto simbólico, estar de pie, entendiendo que está de pie nuestro corazón delante del Señor. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: el paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Padre, reconozco que tenemos este tesoro en vaso de barro para que la alteza y el poder sea tuyo. Tú me has dado una palabra para este tu pueblo. Señor, te pido que si, oh Dios, hay que añadir algo, tú me inspires para poder discernirlo y hablarlo. Si hay algo que deba de callar, tú también de igual manera me inspires y me des el discernimiento para callar. Pero que hable lo que tú quieras, oh Dios, que tu pueblo escuche. La gloria te la damos a ti en todo momento. Amén, amén y amén. Spinoza, lo mejor para Cristo, es el tema de esta campaña. Amados, esta reflexión, este sermón va directamente a la interioridad de la iglesia. Y yo me atrevo a decir, y lo digo con transparencia y con la fuerza de mi espíritu, escuche bien, este mensaje es un mensaje profético para la iglesia discípulos de Cristo del barrio Espinosa. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le va a hablar a la iglesia. Hemos escogido y me he sentido con esa inspiración a medida que voy sumergiéndome en la experiencia de conocer la palpitación, conocer cómo fluye la sangre en el cuerpo de esta hermosa iglesia. Me vi inspirado en coger el tema Spinoza, lo mejor para Cristo. Hay varios asuntos que quiero trabajar o a considerar con relación a este tema, Spinoza, lo mejor para Cristo. Lo primero que quiero señalar es que dar lo mejor nos da a entender que existe algo antes de lo mejor. Quiere decir que hay algo previo antes de lo mejor.
Segundo, que ese algo que existe previo debe ser revisado, dado que plantea un posible grado o de actitud de conformismo, inclusive de alguna teología o de algo personal, inclusive eclesial también. Y el agua en el Evangelio de Juan, yo quiero que esto es importante saberlo para poder entender el texto. El agua en el Evangelio de Juan está llena de mucho simbolismo, que en muchas instancias plantea dos principios importantes y que quiero señalar, que plantea precisamente esto que les he traído al principio. Por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, le dice a la mujer: cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. A la agua que se refiere el apóstol, el evangelista, es a la ley. Si tú bebes de la ley, vas a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le voy a dar, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Se está introduciendo una nueva manera de ver a Dios, una nueva forma de interpretar y servir a Dios. De hecho, Mateo habla muy bien de eso cuando él dice en varias ocasiones en el capítulo 5, cuando habla de la bienaventuranza: oíste que fue dicho, esa es la ley, mas ahora yo os digo. Hay una nueva interpretación, no deja de tener validez la ley, pero hay una nueva interpretación, hay una nueva mirada a la ley. Y si hay una nueva mirada a la ley, hay una nueva mirada en el concepto de Dios. Y si hay una nueva mirada en el concepto de Dios, hay una nueva mirada en la conducta de nosotros. Y un ejemplo puedo mencionar cuando Dios dice a través del evangelista: cualquiera que mire una mujer a cualquiera que mire una mujer comete adulterio. Ese mirar se refiere a lo físico, ¿no? Ese acto de tener contacto físico con la mujer que no es la mía, desde el punto de la ley, es adulterio. Pero Jesús le añade algo más. Eso es válido. Pero ahora, si tú miras con ojos de codicia, cometes adulterio. Luego aparece el caso de Juan en el mismo evangelio, en el capítulo 2, la boda de Caná. Ya se acabó el vino. El vino representa la ley. Se acabó la ley. Ya la ley queda inútil. Entonces Jesús le dice: llenad estas tinajas ¿de qué? De agua. Y luego al maestresal, al final de haber ocurrido el milagro de esa conversión o transformación del agua en vino, maestresala dijo: tú has reservado el buen vino, que no es otra cosa que el agua transformada en vino, hasta ahora. Fíjense qué cosa interesante. Luego Juan sigue hablando sobre este asunto del agua. En el capítulo 7 nos dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Esa es la nueva agua. Es la nueva interpretación, el nuevo espacio de esa revelación de Dios. Por tanto, estableciendo este principio, podemos interpretar y sin violentar el texto que esa agua del estanque de Betesda es representativo de la ley. Es representativo de lo inútil de la ley, de lo insuficiente de la ley para responder a las necesidades reales de aquella gente que estaba en esa época. No es que tenga valor, pero ha perdido su utilidad. Tanto
la persona como el pueblo no serán beneficiados de ello como Dios quiere. Solo unos pocos o unos líderes se quedan en la tradición de los ancianos. Esto está bien, esto no hay que cambiarlo y esta agua es perfecta. Cuando Dios ya está irrumpiendo con fuerza y está diciendo que esa agua ya es inútil. Todos los líderes, nos dice la palabra, y todos los judíos se aferraban a la tradición de los ancianos. Por tanto, hay que beber de esa agua. Querían estar bien, que todo como está no necesita ser evaluado, que todo lo que está no necesita ser revisado y mucho menos modificado o eliminado. Todo está funcionando bien, no problem. Pero déjeme decirle algo, los líderes y toda la iglesia, nosotros miramos solamente una parte y solamente miramos lo que tenemos de frente, pero Dios mira el todo. Dios mira el todo. Aquel pueblo había caído en un conformismo que lo convertía en aquella multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que estaban aquí en el estanque de Betesda. El estanque era representativo de la ley, de lo inútil, de la insuficiencia para responder a las necesidades reales de su tiempo. A Jesús le llevaron una mujer adúltera para ser apedreada, porque la ley decía que si te cogían en el mismo acto, debías hacer apedreada. Aquella gente pudo haber apedreado a aquella mujer donde la encontraron cometiendo el acto del adulterio, pero se la llevaron a Jesucristo para poner a Jesús en una posición muy difícil. Si Jesús aceptaba que esa mujer había que apedrearla, todo lo que él estaba predicando de la gracia y de la misericordia de Dios se le desmontaba. Y si decía que no la apedreen, todo el peso de la ley iba a estar en contra de él. Y como hijo de Dios y conociendo las entrañas del corazón, dijo algo sumamente interesante. Cualquiera que esté libre de pecado, lance la primera piedra. El agua inútil con el agua de vida. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, seguir interpretando esto. El paralítico de Betesda era representativo de Israel. Ese es el lenguaje teológico detrás. Aquel paralítico representaba a Israel. Y yo tengo que hacer una pregunta. ¿Por qué ese paralítico y no otros que estaban allí? Que quizás llevaban más de 38 años, como dice el texto. Pero a Jesús se le ocurrió que fuera ese que llevaba 38 años enfermo o paralítico. No sabemos cómo, pero sabemos que estaba allí 38 años. Había dicho que ese paralítico es representativo de Israel. Mire qué interesante, cuando uno va al Antiguo Testamento y lee en Deuteronomio capítulo 2, versículo 14, mire lo que se plantea de manera sumamente interesante. Y los días que anduvimos en Cades Bardea, es decir, en el desierto hasta cuando pasamos por el arroyo de Serep, fueron 38 años hasta que se acabó toda la generación, como Jehová lo había jurado. Cuando uno lee el libro de Números, en el capítulo 14, después usted lo puede ver con calma, Israel se rebela contra Dios. Y por tanto Jehová castiga a Israel. Y está diciendo que esa generación que se rebeló contra Dios no iba a pasar por la tierra prometida. Y se iban a quedar 38 años en el desierto. Y como dice el texto más adelante, porque va a entrar una nueva generación
En este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que murmuraron contra mí. Y va a entrar una nueva generación. Por tanto, si partimos de esa premisa y de ese entendimiento de los 38 años y por qué Jesús escogió a ese hombre representativo de Israel, estamos ante un evento extraordinario donde lo viejo iba a cambiar. Donde lo que no tenía vida iba a empezar a tener vida. Si acabaron los 38 años de este hombre, si acabaron los 38 años de Israel. Ahora, en Cristo hay una nueva experiencia. En Cristo hay una nueva bendición para la gloria de Dios. Por tanto, este paralítico que nos está concerniendo en esta mañana representa también el punto de concluir un tiempo. 38 años en el desierto e iniciar un tiempo nuevo. Nosotros cumplimos 92 años, amados. Eso es mucho para la gloria del Señor. Y esperamos celebrar los 100 años y glorificar el nombre del Señor. ¿Y de qué manera? Pero, amado, se acabó el vino. Vino nuevo, agua fresca, porque la Biblia dice que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa es el agua que Dios nos está ofreciendo a nosotros a partir de ahora, de estos 92 años que estamos celebrando. Retomando el segundo punto que habíamos hablado al principio a considerar. Ese algo que existe previo, a lo mejor debe ser revisado, dado que plantea la posibilidad de un grado de conformismo, un grado de inercia, tanto teológico, tanto personal, como iglesia. El paralítico de Betesda quedó atrapado en una realidad. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él le dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Está viviendo frustración y está viviendo los intentos para poder tocar esa agua, que no es otra cosa que la ley, que ya vaya a perder efectividad. Y entre tanto que voy, el hombre ha intentado. Otro desciende antes que yo, vivía la experiencia del fracaso. Espinosa, queremos lo mejor para Cristo. Queremos un derramamiento del Espíritu sobre nosotros. Y no solamente me refiero en hablar lenguas, no solamente me refiero a las profecías, sino también en amor, en respeto, en hermandad, en solidaridad, en un corazón y un alma. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Pero en el intento se han percatado de su incapacidad para hacerlo. Se han encontrado en una encrucijada a los 92 años. Intentando alcanzar ese nivel, intentando alcanzar ese sueño, ese anhelo, se dan cuenta que en vez de ir hacia adelante, van hacia atrás. En vez de estar unidos, estamos desunidos. En vez de estar en comunión, estamos divididos. En vez de simplificar, lo hemos complicado. En el fondo, lo que tenemos miedo a perder control. Ustedes oraron y clamaron porque el Señor enviara un pastor o una pastora que los pastoreara. Oraron y clamaron por un líder que los guiara por la senda correcta. Oraron y clamaron por un profeta que discerniera la voz de Dios, que discerniera la voluntad de Dios y transmitiera a su pueblo. Y Dios ha respondido su reclamo en este tiempo. Usted no sabe lo que a mí me costó. Meses largos pelear con el ángel de Jacob para tratar de discernir la voluntad de Dios. Y los que estaban en el comité de búsqueda pastoral saben que les planteé desde un principio
Ustedes están buscando la voluntad de Dios y yo también estoy buscando la voluntad del Señor. Pero Dios se complació que en el fragor de las preguntas y respuestas pudiéramos ambos discernir que andábamos en obediencia a Dios, tanto ustedes como mi persona. Y se conjugaron esas dos voluntades con la voluntad del Señor y aquí estamos para glorificar el nombre del Señor. No porque el pastor Groló y su esposa hayan llegado. Pudo haber sido otro o otra familia pastoral. Pero a Dios le plació conforme a su misericordia que seamos nosotros. Yo intuyo, esto es corazón pastoral. Yo percibo, yo presiento que es el tiempo de una gran bendición para esta iglesia. Que es el momento que Dios nos dice como Jesús al paralítico: ¿quieres ser sano? ¿Quieres lo mejor de mí para ti, iglesia de Espinosa? Si pretendemos realizarlo por nuestras propias cuentas por nuestro propio criterio, por nuestra propia racionalidad, inclusive con nuestra propia pasión, estamos destinados al fracaso como el paralítico. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Destinados a caer en un círculo vicioso, inclusive hasta encantado. Necesitamos un Salvador. Necesitamos un Redentor. Necesitamos una ayuda. Jesucristo. El cual nos invita a depender y a confiar en Él. Iglesia de Espinosa. Gloria a Dios. El paralítico que me inspiro a ubicarlo y a identificarlo con Espinosa. Ese paralítico de Bethesda, y lo identifico como la iglesia discípulo de Cristo del barrio Dorado en Espinosa, no es que había perdido su voluntad, porque el texto nos dice que este paralítico, entre tanto que voy, ese no es el hecho, es que todavía no había llegado a la fuente correcta. Había una fe activa, pero esa fe estaba mal canalizada. Por tanto, nos desafía a Dios, Espinosa, lo mejor para Cristo. No podemos quedando viviendo en sueños, en fantasías ilusorias, como este paralítico de Bethesda esperaba el movimiento del agua de tiempo en tiempo. Debemos revisarlo antes de lo mejor para ver si está conforme al corazón y si está fundamentado adecuadamente para sostenerlo mejor. Debemos considerar la posibilidad de lo que tenemos actualmente nos impulsa a creer y hacer lo que no somos realmente en el fondo. Es decir, lo que Dios desea hacer de nosotros conforme a su voluntad. Varios puntos que quiero traer sobre esto de manera rapidita para ir resumiendo y concluyendo. Y yo le invito a que usted vea conmigo la Biblia. Buscamos en Juan, capítulo 8. Ahí mismito Juan. Es mucho lo que tiene que cruzar. Versículos 31 al 38. Juan capítulo 8, 31 al 38. Es el tema que dice: la verdad os hará libre. Juan capítulo 8, los versículos 31. Y mire lo que dice, escuche bien. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libre. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seremos libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Subrayo. Procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Inclusive, Juan nos está diciendo algo muy importante aquí, que queremos mirar. ¿Qué plantea? ¿Cuál es el issue de este texto? Aceptan a Jesús. Y el texto lo dice al principio, ¿no? Los que habían creído en él, lo aceptaron. Desean ser bendecidos, guiados y pastoreados por él, pero sin cambiar nada de lo anterior. Porque se aferran a la tradición de los ancianos. En otras palabras, tú acabas de llegar ahora y quieres cambiar la teología, quieres cambiar la visión y la misión de nosotros. Lo mismo pueden ustedes decir de mi persona. Usted acaba de llegar ahora y te viene a cambiar las cosas aquí. Y quiere reinterpretar la teología que por 92 años ha estado en esta iglesia. Pero tengo que decirles esto con mucho tacto y con mucho cuidado. A Jesús procuraron sacarlo de en medio. Y lo sacaron del medio. Porque era una amenaza para el sistema. Porque quería seguir viviendo de esa agua que ya era inútil. Porque dice el texto que mi palabra no haya cabida en vosotros. Pedían un Mesías. El Mesías llegó. Pero no llegó conforme a como que ellos querían. Según concebido por ellos. Pero no pudieron discernir según conforme a Dios. ¿Quiere ser sano? Nos dice el Señor Espinosa. Como le dijo a este paralítico, mire hermano, el sentido común me hace pensar esto. ¿A quién no le gustaría ser sano? Por tanto, esa pregunta tiene un peso que tenemos que mirarlo. La respuesta del paralítico sustenta lo que yo les planteé antes. Se aferran a la tradición de los ancianos. ¿Por qué este paralítico no pudo haber respondido? Pues claro, ¿a quién no le gustaría? Su respuesta fue, no tengo quien me meta en el estanque. Dependía de sus propias fuerzas y no las de Dios. He aquí, amado, la propuesta de Dios para el paralítico, para Israel, pero la respuesta de Dios para nosotros. Tenemos que depender y confiar en Dios. La respuesta del paralítico señala su incapacidad interior desde las entrañas de su espíritu. Jesús sabía que el paralítico llegó a acostumbrarse a una vida de dolor, de miseria, de rutina de culto, de adoración, de transformación, de conceptos de Dios, perdiendo la voluntad, lamentablemente, la ayuda, perdiendo la dirección del cambio y de la transformación ante lo nuevo. De modo que era excelente la pregunta que Jesús le estaba haciendo a ese hombre, y es excelente la misma pregunta que Dios nos hace a nosotros, la iglesia discípulos de Cristo del barrio Dorado en Espinosa. Espinosa, lo mejor para Cristo. Si deseamos o anhelamos lo mejor de Dios en este tiempo particular para Espinosa,
Es necesario revisar el andamiaje eclesial e inclusive el teológico para ver qué funciona y para ver qué no funciona. ¿Qué no es viable en este tiempo nuevo para Spinoza? Es tiempo entonces de permitirle al Señor que haga lo que desee en nosotros. Y escuche bien lo que voy a decir. El asunto es no quién dirija mejor los cultos. El asunto no es quién lleva mucho más tiempo en la iglesia o el que tiene más conocimiento bíblico. Los escribas lo tenían y los fariseos y crucificaron a Jesucristo. Y no es tampoco el que sea un profesional o el que sea un líder destacado, ni el que ha hecho mucho por la iglesia. No es el que ofrenda ni diezma mucho, ni cuántos miembros tenga la iglesia, ni tampoco el mejor músico, ni el mejor que canta, ni el mejor que ore, sino aquel que hace la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Es posible que algunos de ustedes, al escuchar este sermón, ya estén experimentando o articulando pensamientos y sentimientos de resistencia, de rebeldía, que se puede traducir en una soberbia solapada de un razonamiento que justifique su postura de resistencia, aferrado a la tradición de los ancianos. De ocurrir esto, no le estamos permitiendo a Dios y estamos siendo de impedimento y obstáculo y estamos anulando poder discernir la voz de Dios a través de los instrumentos que Dios ha levantado y seguirá levantando para demostrando la voluntad de Dios. Jeremías dice, pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su corazón para no oír ni recibir corrección. Y más tarde el profeta dice, te he hablado en tu prosperidad, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde la juventud, que nunca oíste mi palabra. Para ir resumiendo, la presencia de Jesús en el estanque, la presencia de Jesús en medio de la iglesia discípulo de Cristo de Spinoza, nos invita a mirarlo a Él. Al desafío de dar lo mejor para Él. Al desafío de transformar nuestra manera de pensar, de ver la vida de la iglesia de Spinoza desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva de nosotros. Debemos evaluar nuestras interpretaciones del estanque de Bethesda. Debemos descansar en las promesas de Dios para este tiempo en Spinoza, en su acompañamiento para el cambio, en su acompañamiento para la transformación y para la renovación que Dios tiene para nosotros. Hoy estoy bien bíblico, lo he estado siempre, pero hoy invito más a leer la Biblia. Yo quiero que ustedes busquen conmigo en el libro de Ageo. Esto es un profeta que está al final de los libros del Antiguo Testamento. No es difícil encontrarlo. El profeta Ageos. Bendito el nombre del Señor. Búsquelo por ahí, que yo lo estoy buscando también. Ya lo encontré. Ageos capítulo 1, versículos de 2 al 9. Ageo capítulo 1. La Biblia que yo tengo es la página 679, así que es posible que más o menos por ahí usted pueda buscarlo. Dice la palabra del Señor, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Capítulo 1, versículos de 2 al 9. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta.
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casas y yo los disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Usted sabe lo que significa lo que le voy a decir. Que cuando Dios necesita obreros para su viña, no los encuentra en la iglesia Jardines de Espinosa, en la iglesia de Espinosa. Que cuando se le pide a las personas trabajar para el Señor, hoy no puedo, lo voy a pensar cuando Dios te ha bendecido grandemente. En el versículo 8, con ello concluyo, Jesús le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Mira, hermano, son 3 imperativos en línea. Levántate, toma y anda. Es una orden absurda para un paralítico. Pero aquel paralítico oyó la palabra de Jesús, creyó en ella, y el texto nos dice: y al instante aquel hombre fue sanado. Aquel hombre fue transformado y tomó su lecho y anduvo, porque bebió de la nueva agua, del nuevo vino. Bendito el nombre del Señor. Y les digo a ustedes, Espinosa, lo mejor para Cristo, con todo el peso que conlleva este sermón y conlleva esta reflexión. Aquí no va a haber llamado. Aquí es reflexión profunda en la interioridad suya.